¿Te has puesto a pensar qué pasaría si estudiaras una disciplina cultural a la cual tuvieras que dedicar muchas horas al día para desarrollar tu aprendizaje, práctica y técnica? Que dejaras de lado tu vida social, aguantando las críticas de tus amigos y familiares que quieren que estudies algo de verdad, porque en esa carrera te vas a morir de hambre, enfocándote a cada momento en hacerte un hombre en esa forma de vida tan demandante y peleada, solo para que llegue un artista alternativo y radical que pega plátanos en la pared y te quite el crédito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto Quetzal y el día de hoy vamos a platicar de un tema cultural bastante interesante. Traeremos a la mesa lo que yo considero el declive de las artes, platicaremos de los hechos históricos, sociales y culturales que pudieron ocasionar este debacle y además comentaremos cómo, desde mi perspectiva, podríamos arreglar este gran problema que inunda la escena artística y cultural de todo nuestro planeta. Bienvenidos a su podcast, comenzamos. El otro día, mientras descargaba mis ideas en el trono del saber, me puse a reflexionar sobre la evolución del arte. Pensaba en todas y cada una de las corrientes artísticas que han sido expuestas por grandes mentes a través de la historia, o al menos de las que me pude acordar. Pensé cómo artistas de la talla de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y Donatello. ¿Qué es esto, guionista? La gente va a pensar en las tortugas ninja. Ah, ¿son artistas? ¿Neta? ¿Y la gente sabe qué pedo? Bueno, si tú lo dices. Estaba yo pensando en estos güeyes que acabo de decir y me puse a analizar todo lo que dieron por el arte. Algunos incluso poniendo en peligro sus vidas para progresar y aportar algo a la pintura y otras tantas técnicas. O cómo olvidar a Leonardo, obvio no me robo los cadáveres, policía, la gente me los dona, Da Vinci. O a Miguel Ángel, me voy a comportar bien homosexual aunque la iglesia me persiga, Buonarroti. Ya saben, esos artistas eran unas divas en su vida pública y profesional. Eran todos unos personajes que pues no tenían la cabeza amueblada del todo. Como lo mencioné, eran artistas que se desvivían por su profesión. Buscaban mejorar las técnicas y desarrollar nuevas formas de ver el arte. Obviamente inspiraban un tremendo respeto ante la sociedad de sus años. Las artes eran una disciplina de estatus y pocos eran los valientes que lograban el nivel artístico requerido por los demás, y los que lograban la técnica y disciplina tenían que esforzarse más aún para crearse un nombre entre todos esos que tuvieron el valor para resaltar en su generación. ¿Cómo cambian las cosas, no? En estos tiempos, si dices que te vas a dedicar a las artes, hasta te ven feo y te juzgan. Y por eso te terminas agüitando y estudiando otra cosa, porque te convences de que las cosas son así y que la escena del arte actual tampoco ayuda a sacarte de esa ideología de la cabeza. Personas muy talentosas vendiendo sus óleos por pocos pesos en la calle, solo para poder comer. Y por otro lado están esos pseudoartistas postmodernos libres de gluten, exponiendo sus disqueobras de arte en grandes galerías que consisten en una roca con ruedas o una bolsa de tierra. Fue aquí cuando me puse a pensar en qué momento de la historia fue que todo se fue a la chingada, y cómo el arte, en todas sus disciplinas, pasó de ser una especialidad de estatus a ser básicamente un circo. Pues para descubrirlo, mis queridos podcast escuchas, primero es necesario sumergirnos en la concepción del arte mismo. Así que yo te pregunto, mi estimado camarada, ¿qué es el arte? Según nuestro muy querido y lleno de memes internet, la palabra arte procede del latín ars y del griego techne, que significa técnica. Por eso, en el pasado se atribuía dicha palabra al desarrollo de oficios como la herrería, además de referirse a las disciplinas conocidas en la actualidad. Culturalmente hablando, el arte se percibe como un conjunto de disciplinas que el ser humano desarrolló con el fin de expresar simbolismos, sentimientos y movimientos. Todo esto objetivamente determinado por un conjunto de criterios, reglas y técnicas. En resumidas cuentas, el arte es la expresión del ser humano utilizando diversas especialidades como medio.
de las cuales tenemos un amplio conocimiento. Podemos referirnos, por ejemplo, a la pintura, sus corrientes o técnicas, la literatura y sus sistemas de escritura y sus formas de desarrollo, la poesía con sus alegorías y sus recursos literarios como la retórica o la hipérbole, la danza y su desarrollo corporal, la escultura y sus técnicas y algunas otras corrientes que se me escapan de la mente en este preciso momento. Todas estas disciplinas buscan expresar sentimientos y emociones, que no son nada ajenos al ser humano. Pero no creas que todo es metódico y rígido. Lo bonito del arte es que una vez lograda la maestría en el campo específico, puedes hacer tu estilo propio por medio de la experimentación radical y ajena a lo ya visto. Muchos hechos históricos llevaron a sufrir experimentaciones en las artes. Corrientes nuevas surgieron, evolucionaron y murieron en este mar de explosiones sensoriales y artísticas. Estos son sucesos que actualmente ocurren, sin duda alguna, pero que desde mi perspectiva no son llevados de la misma manera que en esas épocas de bonanza artística. Pero eso será algo que retomaremos un poco más tarde en este podcast. Una vez definido el arte, me podrías decir: bueno, pinche Quetzal, y eso a mí qué chingados me interesa, cabrón. Yo quiero saber cómo, cuándo y por qué el arte se fue más para abajo que la popularidad de Donald Trump. ¿Qué tengo que hacer para que te centres en el tema y dejes de escupir la sarta de incongruencias que estás diciendo? Y yo te diré: ¡qué bárbaro! ¿De dónde sacaste todas esas expresiones y analogías? ¡Jale, qué creativo! ¡Ve nomás! Antes de llegar al punto de quiebre, es bueno hablar de la influencia cultural que el arte tuvo en el mundo y cómo, desde mi cálculo subjetivo, todo esto se fue al demonio hace aproximadamente 150 años. Comencemos hablando de la Edad de Piedra. En las pequeñas civilizaciones, los humanos cazaban, comían y se reproducían, como ya lo mencionamos en otro podcast, link en la descripción. Pero entre todos sus quehaceres, recopilaban lo vivido ese día en las paredes de su hogar. Utilizaban pigmentos creados a base de su propia sangre y frutos que por ahí encontraban. Pues que matamos un tigre, pues lo apuntamos, a huevo que sí. Que hoy hicimos una gallina gigante al Orange, también la apuntamos, como recabrones no. Representaban sus vidas en anécdotas narradas para recordarlas en el futuro. Posteriormente, con el desarrollo de las primeras grandes profesiones, surgieron métodos más ingeniosos para platicar unas anécdotas a los demás. El culto a los dioses llevó a la humanidad a buscar formas de representación y tuvieron a bien crear pinturitas con pigmentos animales y vegetales. Pero sobre todo, vieron que era una buena idea pegarle a las piedras para darles forma, y crearon edificios enormes. Pero no lo descubrieron de la noche a la mañana, no seas güey. No pasa como en el Age of Empires que mandas a tus constructores a hacer una choza y ya la hacen así, nomás. Pues no, fueron años de conocimiento empírico y desarrollo de las ciencias, matemáticas y medicina lo que llevó a los grandes hombres a expresar su cultura y su percepción por medio de distintas disciplinas. Con el tiempo, las disciplinas evolucionaron y las grandes civilizaciones edificaron grandes construcciones, esculpieron maravillosas estatuas, actuaron la vida de los grandes héroes en teatros y crearon un sinfín de concepciones filosóficas y poéticas que se mantienen hasta nuestros días. Con la caída del Imperio Romano y la división de Oriente y Occidente, comenzó la Edad Media, una época tan singularmente horrible que no encuentro un comparativo ridículo que lo equipare. Comenzamos esta época con un dominio totalitario dictaminado por la Iglesia Católica, por lo cual todas las corrientes artísticas estaban destinadas a la percepción y concepción de Dios. Mientras los ingenieros se quebraban la cabeza para construir monumentales iglesias con lodo y piedra, los pintores y escultores se dedicaban a crear una especie de marketing arcaico derivado de su trabajo. Con magnánimas vidrieras, esculturas y pinturas representaban lo maravilloso que era el reino de Dios. Y así podían atraer a más adeptos que, bajo la promesa de una vida mejor después de morir, buscaban la verdadera fe en la Iglesia Católica. Siglos de totalitarismo hicieron del arte una pancarta política dedicada a generar más y más borregos para la Iglesia, hasta que la ira de Dios, o más bien, la ira de la higiene, atacó. Llegó la peste bubónica y con ella se fue más de la mitad de la población. La mano de obra fue más cara y aquellos que sobrevivieron a esa desoladora catástrofe
Solo se preguntaban cómo un Dios tan misericordioso sería capaz de permitir una calamidad así. Cegados por su realidad, decidieron comenzar a cambiar y surgieron las nuevas ideas. Con los humanos listos para buscar la verdad a través de la experimentación, comenzaron a dejar a Dios en segundo plano. Las ciencias se enfocaron a conocer y experimentar, y descubrieron que no éramos el centro del universo. Es más, llegaron a la conclusión que ni siquiera éramos lo único presente en este infinito mar de cosmos. Poco a poco, el humano experimentó un cambio de percepción que trajo bonanza en todos los campos. Claramente las artes no se quedaron atrás. Contribuciones en campos de la anatomía y el desarrollo de técnicas avanzadas en ingeniería que desarrollaban edificios cada vez más grandes y espaciosos. Estábamos en la cúspide. La poesía se enfocaba a la veneración del yo y la literatura desarrollaba temas de crítica social y buscaba la verdad de las cosas. Poco a poco las artes comenzaron a crecer en un conjunto armonioso que en lo particular resaltaban las mejores cualidades del hombre, pero que en lo general creaban una obra de arte mayor, creada a partir de estructuras que guardaban dentro de sí genialidades más y más pequeñas. Pero con la complejidad llega la simpleza, y el rococó trajo colores suaves a las obras. Se dejaba de representar al yo y se comenzaba a vanagloriar una vez más a la clase aristócrata que surgió después de la monarquía. Pinturas de encargo que hacían ver a los Napoleones más pequeños como hombres imponentes y muy poderosos. La arquitectura realizada por las nuevas clases pasó de ser un manantial de complejidad e ingeniería a ser edificaciones más bien lisas y simples. Pero los artistas más conservadores y con ánimo de ser perfeccionistas quisieron volver al origen. Desarrollaron una estricta técnica que buscaba capturar de manera real todo lo que veían, y así surgió el realismo. Vaya qué nombre tan original. ¿Qué esperabas de esos artistas? Eran eruditos, niños rata del siglo XVIII que decían ñe, 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 ese ojo te quedó chueco, o no se parece, ñe, 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 ñe. No dibujes anime porque esos monos chinos están mal hechos. Déjame dibujar, perro, yo sabré qué dibujo, ¿no? Esta última expresión tal vez pudo haber sido usada por un grupo de artistas que, cansados de pintar cosas tan perfectas, decidieron hacer su propio movimiento con juegos de azar y mujerzuelas. Con la llegada de la fotografía, los impresionistas dejaban de pintar realismo como una forma de manifestarse. Todo se convertía en un simplismo bárbaro que se enfocaba más en los colores y los trazos y en las expresiones más que en los detalles. Sí, querido amigo, desde mi punto de vista, después de esto, todo valió pito, tambor y torito. Llegamos al siglo XX, ese siglo tan sorprendentemente surreal que terminó con las esperanzas de bonanza y crecimiento desarrolladas por más de 200 años en tan solo 10 años. El mundo recibía el siglo con una tensa calma. Las revoluciones comenzaban a gestarse por todo el mundo y entre la inmensa cantidad de caos mundial, los países más ricos se dijeron entre ellos: ¿y si nos damos en la madre? Y todos dijeron: va, de una vez. Explotó la Primera Guerra Mundial y las más grandes mentes de la generación dejaban de preocuparse por generar descubrimientos a favor de la humanidad y comenzaban a buscar armamento más fuerte y eficiente. Se creó el arma más mortal utilizada en la Primera Guerra Mundial: el alambre de púas. ¿Cómo que el alambre de púas? No mames, escritor, hoy andas muy cómico, ¿no? Muy simple. Si sabes que en esa guerra se estrenó el lanzallamas, ¿no? Y tú vienes a decir que los alambres de púas mataron a más gente. Voy a andar creyendo eso. Bueno, voy a confiar en ti, mamón, pero si la gente viene a quejarse de tus mamadas, te voy a dar tabla. La guerra terminó, y lejos de mejorar las cosas y vivir todos en paz como hijos de Dios, los países derrotados dijeron: al chile me pusiste en la guerra pasada, pero ¿cuánto que si hacemos otra sí te pongo en tu madre? Y los países ganadores dijeron: ¿cuánto que no? ¿A que no me apuestas tu capital, perro? Y madre, se armó la Segunda Guerra Mundial. Las mentes siguieron buscando nuevos armamentos hasta que la más desafortunada chispa de genialidad en la historia de la humanidad trajo el armamento que más estragos pudo producir. Con la bomba atómica llegaron grandes prejuicios para la humanidad. El miedo indiscutible que provocó el uso de esta terrible arma
llevó a la humanidad a una calma obligada por el miedo que aún está presente. ¿Pero qué sucedió con el arte en este siglo todo culero como concierto de Juan de Dios Pantoja? Pues bien, a principios del siglo XX, muchos talentosos artistas se hicieron famosos por sus obras, pero sobre todo por sus actitudes y su palpable competitividad. De entre todos ellos, destacó un afamado pintor español, delgado y muy excéntrico, y con un muy reconocible bigote que siempre lo caracterizó. No puede ser otro más que Salvador Dalí, todo un personaje, y lo describo así porque eso era lo que realmente era, un personaje. Dalí se encargó toda su vida de mostrarse ante el mundo como un personaje excéntrico y loco que llamaba la polémica. ¿Cómo olvidar la vez que acusó a uno de sus compañeros artistas de querer mantener relaciones sodomitas con él por el simple hecho de criticar sus obras? Dalí fue un innovador y todo un visionario, pero no del mundo de las artes, más bien lo fue del show business. Y no me malinterpreten, no niego su talento artístico, pero el mayor talento que Dalí poseía era la capacidad de crear altas expectativas de él y de su trabajo, y así aseguraba la generación de grandes sumas de dinero por todo lo que él hacía. Este singular personaje, de la mano del consumismo postguerra que se comenzaba a gestar, hizo del arte su prostituta personal y degeneró todo aquello bueno del arte que conocíamos. ¿O a poco crees que Andy Warhol era callado y tímido solo por gusto? Pensar que los artistas siempre mantuvieron una vida excéntrica es una idea muy precisa y correcta de creer. Realmente, eminencias del arte como Da Vinci o Van Gogh eran todas unas locas, eran las Lady Gaga de su respectivo siglo. ¿Cómo olvidar las peleas a golpes que Miguel Ángel sostuvo en repetidas ocasiones con el Papa? Pero lo que realmente diferencia a personajes como Dalí y Warhol de los artistas antes mencionados es su perfil de showman, únicamente utilizado frente a las personas. Existen comentarios escritos que afirman que Salvador Dalí era una persona común y muy tranquila, pero cuando entraba en contacto con las personas se convertía en el más grande masturbador de todos los tiempos. Hacía su performance y cuando la gente se iba volvía a la normalidad. Dalí se enfocó en desarrollar este personaje para provocar la opinión popular y generar morbo e interés por su trabajo. Hay expertos que dicen que sus obras eran muy tontas y simplonas, opinión que no comparto, pero que de no ser por el personaje que Dalí se hizo, no hubieran tenido la relevancia que tuvieron en el mundo del arte. Con el desarrollo del diseño gráfico y la posibilidad de utilizar técnicas de repetición, el arte se comenzó a producir en serie. Bajo este sistema, Andy Warhol vendió la misma obra de arte en diferentes colores a muchas personas. En la actualidad, eminencias del street art como Banksy o Mr. Brainwash desarrollaban conceptos artísticos y sus empleados eran los que diseñaban e imprimían. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El arte murió y nosotros lo hemos matado, porque ya cualquier pelagatos con posibilidades de pagar un diseñador gráfico puede hacer un Banksy o tratar de convertirse en él. Aclaro que no tengo nada en contra de estas corrientes, y cabe mencionar que yo fui parte de la técnica, pero ese será tema para otro podcast. Ahora ponte a pensar en artistas como Yoko Ono o Manzoni. ¿No crees que en el fondo tienen algo de Salvador Dalí? Ambos crearon un performance alrededor de su persona y desarrollaron una figura pública que provocó su relevancia mediática. Una vez obtenido un nombre en los medios de comunicación, claramente obras como El ajedrez blanco y Las latas de merdas de artista se vendieron solas. ¿Ahora entiendes por qué creo que el arte se fue en decadencia? Pasamos del realce de la técnica y el interés por aprender de la realidad a hacer obras simplonas por dinero, hechas para tener miles de interpretaciones y que al ser cuestionadas termines siendo tú el ignorante por no entender la genialidad de la obra. Vaya tontería. Pues bien, vamos a aclararlo desde ahora. Yo no soy curador ni tengo la verdad absoluta, pero sí voté por AMLO y eso me da la suficiente autoconfianza para decir pendejadas en internet. Mentira, no voté por él, tranquilos. Vamos a enfocar toda nuestra atención en el tema.
Pongámonos a pensar, ¿cómo regresar a eso que se hacía en el pasado? ¿Cómo recuperar esa maestría y técnica por la cual los artistas se preocupaban en el pasado? Pues pintando. No hay mayor misterio. Demonios, creo que te sientes estafado, ¿no? Bien, vamos a explicar las cosas. Con el surgimiento del capitalismo, muchos artistas dejaron de lado la calidad de sus obras para enfocarse en el desarrollo de su personalidad excéntrica. Pero hubo artistas que hicieron esto a la par. Por ejemplo, músicos como Prince o David Bowie desarrollaron un performance exquisito para sus personajes sin descuidar la calidad de sus obras. Vamos a tomar el maravilloso caso de Prince como ejemplo. Comenzó a hacerse llamar por un símbolo impronunciable para el entendimiento humano. Todo esto con el fin de no ser tachado por las personas y las disqueras. Pero nadie sabía cómo se pronunciaba. Y él no aclaraba la forma de hacerlo porque él tampoco sabía, pero no le digan a nadie. Entonces, pasó de ser llamado Prince a ser llamado como el hombre que solía llamarse Prince. Pero todo este show business no demeritó que canciones como Purple Rain e International Lover salieran a la luz. Vaya, qué maravilloso ejemplo, ¿no? El correcto desarrollo de las artes en el siglo XXI debe contener un concepto definido y bien trabajado. Debe transmitir sentimientos que generen algo en las personas. Y por supuesto, debe tener técnica en el trabajo, que se vea la maestría del artista, y con todo esto también debe verse bonito. Los artistas deben enfocarse en el desarrollo conceptual de sus obras y sobre todo en el desarrollo de su técnica y métodos de trabajo, no solo hacer cosas por vender. El arte debe salir desde el corazón para conectar con los sentimientos de los demás. ¿Oíste eso, internet? ¿Lo escuchaste, Bad Bunny? Ponle corazón, no digas, ella calladita, nomás por dinero, crack. Ponle empeño. Si tú que me escuchas deseas enfocarte en el estudio de alguna de las disciplinas artísticas que antes mencionamos, hazlo. Desarrolla tu técnica y aprende a hacer las cosas con la maestría que las hacía Miguel Ángel y no con la ambición que las hacía Dalí. No temas al futuro incierto. Enfócate en tu presente y desarrolla tu técnica. Compra esos pinceles que viste. Toca esa canción que tanto quieres aprender. Aviéntate a aprender a bailar danzón con los viejitos, es un buen inicio. Vete a aprender a hacer arcos de medio punto y colados con los maestros de tu colonia. Échale y no te detengas. Demuestra que el arte no ha muerto y que puede crecer. Este es un excelente momento. Si algo nos ha mostrado la pandemia es que las artes son igual de vitales para el espíritu del hombre que cualquier otra disciplina, sea licenciatura o ingeniería. Decídete. Es tu momento. ¿Qué tal y eres el nuevo Da Vinci? ¿Qué tal y eres el nuevo Prince o hasta el nuevo Neruda? Entonces, ¿qué? ¿Qué obra de arte vas a desarrollar hoy? Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Me interesa saber tu opinión del tema. Déjame tus comentarios aquí en YouTube y etiquétame tus obras de arte en mi Instagram, @soy_quetzal. Suscríbete a mi canal si mi opinión te gustó. Y dale a la campanita para que te sientas como presidente dando el grito. Regálame un like para saber si voy por buen camino en el desarrollo de los temas. Eso me ayudaría mucho. Recuérdalo. Yo soy Beto Quetzal y nos vemos al otro lado del silencio.